Sexta parte, la Iglesia de Cristo fundada, estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a concluir con la ayuda del Señor este capítulo segundo. Y el segundo punto en este mismo capítulo, de la primera división del libro, esto es, la exaltación, el señorío de Jesús, inclusive el hombre despreciado de Nazaret, que se muestra y se lo ve, lo cual es exhibida por el verter o el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos, ¿fue efectivo el sermón de Pedro? Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y el resto de los apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Sí, el sermón de Pedro fue efectivo porque era la voz de Dios. Los 120 estaban juntos en un acuerdo, en armonía. Del mismo modo, los oyentes de los apóstoles estaban presentes como un solo corazón. Su necesidad fue una y su grito por ayuda fue uno. Por lo tanto, el Espíritu pudo capacitar y permitir a su siervo para dar una respuesta a la vez. Continuamos la lectura, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». El arrepentimiento y bautismo de Israel tenía un significado particular. No eran pecadores entre los gentiles, Gálatas capítulo 2, versículo 15, o pecadores, como nosotros comúnmente decimos. Todos ellos eran pueblo de Dios, reales adoradores de Él, y estaban buscando al libertador, el Mesías prometido y rey. Siendo celosos por la ley de Moisés, observaban los ritos y las ceremonias en el templo según lo dispuesto en Éxodo y Levítico. Y elevados a la luz que tenían, muchos de ellos sin duda anduvieron en la voluntad de Dios. Pero ahora Cristo vino como cumplimiento de los ritos y las ceremonias, de los cuales se le había dicho: «Yo no vine a anular, sino a cumplir». Mateo capítulo 5, versículo 17, con poderosas obras, milagros, prodigios y señales, según el versículo 22. Dios aprobó a su Hijo en medio de ellos. Sin embargo, como nación, los judíos lo rechazaron. Pueden ver Juan capítulo 5, versículo 18 y capítulo 10, versículo 34 al 37. También les había dicho: «Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida». Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, a Israel se le fue concedido las ilimitadas evidencias de que Jesús era, sin límites, de hecho, el ungido del Padre. Por lo tanto, debían arrepentirse de su actitud anterior hacia Él y aceptarlo como su Salvador y Príncipe. Y, en un acto externo, podían expresar su fe en Jesús de Nazaret, es decir, al ser bautizado en agua en su nombre. Pedro no quiso decir, como algunos enseñan, que Dios perdonaría sus pecados si se rendían al bautismo en el nombre de Jesús. Aquello habría sido una salvación por obras, en contra de lo que toda la Biblia sostiene con valentía y claridad. Se refería más bien a que si creían a Jesús y en Jesús, serían bautizados en su nombre. Dios no salvó a los judíos de una manera en parte por las obras y a los gentiles en su totalidad por la gracia. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros, esto es, los judíos, y ellos, los gentiles, limpiando sus corazones por la fe. Hechos capítulo 15, versículo 9. Las palabras del apóstol Pablo a los 12 en Éfeso indican la naturaleza y la fuerza del bautismo en agua. Él dijo: «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo». Hechos capítulo 19, versículo 4 al 5. Pueden comparar también con Lucas capítulo 1, versículo 76. En ambos casos mostraron su fe al rendirse al bautismo. Los que oyeron al apóstol Juan y al apóstol Pablo no fueron compungidos de corazón y no necesitaban gritar: «¿Qué vamos a hacer?», porque ellos no se resistieron a la verdad cuando la oyeron. La preposición hasta
En la frase para la remisión de sus pecados es vayéis en el griego. Su sentido radical y fundamental es hacia la dirección, movimiento, en o dentro. El bautismo no puede significar más que en esa dirección, hacia o como un movimiento que expresa la fe en Cristo como el Salvador. Por otra parte, Juan el Bautista había anunciado el hacha puesta a la raíz de los árboles, Mateo capítulo 3, versículo 10. Ambos, judíos y gentiles, demostraron ser incapaces para producir buenos frutos, porque no hay ninguno bueno ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 12 y versículo 23. Por lo tanto, el hacha del juicio de Dios, la ley, taló o derribó los árboles a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Él fue cortado, pero no por sí, sino por los hombres. Daniel capítulo 9, versículo 26. Así, estimamos que uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Por lo tanto, cuando Israel se rindió al bautismo en el nombre de Jesucristo, simplemente reconocieron que Él, este hombre a quien habían rechazado, era de hecho en verdad su Redentor prometido y que a través de Él solo pueden tener vida eterna. De este modo, exteriormente declararon que no podían ayudarse a sí mismos, que los ritos y las ceremonias fueron solo sombras de Cristo y no podían traerles ninguna bendición, mas Él era la real sustancia. Reconocieron que murieron en su muerte y fueron levantados en su resurrección para vivir su propia vida en ellos. De aquí leemos: entonces los que habían recibido sus palabras, esto es la de Pedro, fueron bautizados, capítulo 2, versículo 41, o lo que es más rico. Aquellos, por lo tanto, que habían dado la bienvenida con mucho gusto a sus palabras, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Por supuesto, se habían convertido a Jesucristo con todo su corazón. Entonces pudieron recibir el Espíritu Santo con bastante facilidad, sin demora, porque Él ya había sido dado libremente, derramado sobre toda carne, y estaba esperando para ser recibido. Y perseveraban resueltamente en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Capítulo 2, versículo 42. Nosotros acabamos de estudiar la enseñanza de los apóstoles según los dispuestos del versículo 38 al 41. ¿Cuán completamente bendita sería toda la cristiandad hoy si los ministros y el pueblo todavía continuaran en la misma doctrina? Por supuesto, los discípulos continuaron en comunión de unicidad con la misma doctrina, porque una sincera aceptación vehemente de toda la verdad fue resultado en comunión plena entre los creyentes. Como Jesús le dio instrucciones a los 12, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, y año más tarde al apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25, por lo que se prestó atención al partimiento del pan. En lugar de cortar ese memorial, como algunos quieren hacerlo, lo continuaron. En lugar de pronunciarlo una tradición clavada en la cruz, el apóstol Pablo ha perpetuado el respeto de dicho memorial y nos ha dado la interpretación correcta en relación con la Iglesia. Algunas personas tienen tanto miedo de la formalidad que excluirían a las formas espirituales y los símbolos. Ellos temen que el espíritu no pueda ser libre para operar a través de lo que ellos llaman las formas y las ceremonias. Vamos a recordar que el Espíritu Santo no se mueve al azar como un pájaro en el aire. Él siempre se mueve de acuerdo a la palabra escrita. Si seguimos su dirección, también nosotros nos movemos y nos moveremos así y nunca seremos sujetos por ninguna forma muerta. Cada movimiento de cada reunión será viva, resplandeciente con belleza y latiendo con poder. Vamos más bien temer que pudiéramos escapar del modelo inspirado delineado en este libro de los Hechos. Ese registro de los Hechos de los Apóstoles, pero estaban llenos y guiados por el Espíritu Santo. Cuando nos ajustamos al modelo, nos estamos moviendo en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 11 leemos acerca de 2 de los memoriales, generalmente traducida de atagmata, del griego ordenanzas. Sin embargo, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 y capítulo 3 versículo 6 es correctamente traducida tradiciones, del griego paradoseis. Leemos estas citas, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no
según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Estos memoriales no fueron clavados a la cruz, porque se le dio a Pablo para ser recordados por la Iglesia. Por lo tanto, el bautismo en agua es un memorial o tradición. Y en las oraciones continuó. Los santos en el principio continuaron orando, así como lo hicieron los apóstoles. Hoy día el predicador hace oración y sus oraciones son a veces tan fríos como Groenlandia. No hay calidez real o poder en ellos. Excesivamente, a menudo proceden de labios no circuncidados. Al parecer, el objetivo principal de la reunión fue la oración. Pedro y Juan fueron al templo a las 3 p.m. porque aquella era la hora de la oración. Capítulo 3, versículo 1. Ahora, la gente se reúne o congrega para escuchar una lista de anuncios mundanos, una charla formal o tal vez alguna conferencia. En ese tiempo, los cojos fueron sanados, esto maravillosamente. Luego el cojo levantó sus manos a Dios en la transmisión de gritos de necesidad y él sacudió el lugar de reunión en respuesta a esto mismo. Vean el capítulo 4. Muchas maravillas y señales fueron hechas en el nombre de Jesús. Cuando Pedro fue encarcelado después, por su lealtad a la verdad, la iglesia pidió por él desde afuera y él milagrosamente fue librado. Pueden leer el capítulo 12. Si quieres una segura asamblea sobre la viva y efectiva oración, puede leer los Hechos de los Apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, según como cualquier hombre tenía necesidad. Capítulo 2, versículo 44 al 45. Los mismos hechos se presentan en mayor detalle en el capítulo 4, versículo 32 al 37. La conducta de los santos, como se expresa en estos versículos, ensambla con el cumplimiento del Levítico capítulo 25. Cada 50 años judío era un año de jubileo que apuntaba hacia adelante al milenio. Ese mismo año en el que Jesús murió y el Espíritu Santo fue derramado, fue un año de jubileo. Los discípulos supusieron que Jesús vendría muy pronto a instaurar su reino milenial. Y esto iba a ser en breve. De hecho, esto incumbía y él habría retomado estos 7 años más tarde si los judíos como nación lo hubiesen recibido. Por lo tanto, ellos actuaron en obediencia a Levítico capítulo 25 y vendían sus posesiones y tenían todas las cosas en común, como harán nuevamente cuando el Señor regrese. Sin embargo, Jesús no regresó en aquel tiempo en orden diferente del procedimiento. La Iglesia nunca tuvo la intención de observar la regla de la orden dada a Israel. Por lo tanto, el apóstol Pablo, el apóstol de la Iglesia, nunca ha enseñado rotundamente la comunidad de los bienes. Por esa razón, dondequiera que los hombres han tratado de introducir este tipo de medida o costumbre, siempre ha fallado. No eran guiados por el Señor. La unidad requerida de la Iglesia es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, los 7 unos o la unicidad de Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. No somos amonestados a tratar de originarla porque ya existe, pero debemos ser diligentes o solícitos en guardar la unidad. Los dones y los oficios fueron concedidos para que todos podamos alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 2, versículos 46 y 47. El partimiento del pan aquí no era una parte de la adoración como en el versículo 42. Allí las oraciones son mencionadas con él, pero aquí no. Tenga en cuenta cuán gozosos estaban. Esto también es un anticipo de lo gozoso e incondicional que va a estar Israel en el milenio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 2, versículo 47. Puede ser de real interés para el estudiante de la Biblia leer este versículo y tal como se lo produce en el griego, alabando a Dios y hallando favor con todo el mundo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se salvaron. Si los ministros compararan este versículo con el capítulo 5, versículo 14 y capítulo 11, versículo 24, no harían hincapié en la unión de la iglesia. Al menos no intentarían hacer la adición, es decir, el añadir, por lo que aquí se lee claramente que es el Señor quien agrega. No fueron añadidas gentes no salvas, sino los que están siendo salvados. Además, no se han añadido a cualquier secta o denominación hecho por el hombre. Allí leemos que fueron agregados al Señor.
Y esto está de acuerdo con las palabras de Pablo en Unidos al Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Cuando el Señor salva a las personas, las añade a sí mismo. El Nuevo Testamento no admite ninguna otra adición o unión, excepto a sí mismo o por él mismo. Después del triste episodio de Ananías y Zafira visto en el capítulo 5, ningún hombre osó unirse a ellos, lo que debería estar lleno de instrucciones y advertencias hoy a todos los creyentes. Los acontecimientos precedentes ocurrieron en el año 33 después de Cristo. Pueden leer también el tratado o escucharlo a través de nuestro canal No es legislación, sino revelación, para adicionar luz sobre el versículo 47. Gracias al Señor por la claridad de su eterna palabra. Por ahora vamos a dejar por aquí, confiando en la gracia del Señor en la administración y comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.